es una, digamos, la idea es la actualización constante, es lo que implica, o es lo que tiene que prever, lo que tiene que prever sí o sí este proyecto como beneficio para todos los usuarios. Catastro lo puede hacer porque, como decía, es el órgano que tiene la responsabilidad de la incorporación del dato y lo puede compartir en línea, día a día. Hoy lo que tenemos en algunos municipios y en algunos otros que por ahí pueden tener la necesidad pero todavía no han podido hacer la experiencia, lo que tenemos es, Catastro registra un plano en formato papel, la copia del plano se le pide a los profesionales, una copia del plano, para el municipio específicamente, se aparta del expediente la copia del municipio y se pone a disposición del municipio. El municipio puede eventualmente recibirla porque nosotros se la alcanzamos, o más, diariamente, digamos, lo que más vemos es que el municipio tiene que ir a buscar la copia de Catastro y eventualmente pueden llegar a pasar una semana, 2 semanas, 3, un mes. De hecho, podemos llegar a tener planos esperando que vayan a buscarlo durante años. Y ese plano, aun cuando fueran a buscarlo todos los días, tiene que ser procesado en el municipio para actualizar la base parcelaria. Y en realidad nosotros ya la tenemos actualizada, o deberíamos tenerla actualizada. Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es evitar esta duplicidad, como decíamos antes, evitar este gasto innecesario y decir, una vez que el dato se incorporó a la base provincial, ya está para cualquiera que lo necesite, incluyendo los municipios. Y ahí es donde está el ahorro, ahí es donde está la ventaja, digamos. ¿Quiénes son destinatarios, por decirlo de alguna manera, del proyecto? Nosotros vamos a tener una base de datos del parcelario catastral y evaluación, más eventualmente se puede incorporar, por supuesto, en este sistema, información que no sea generada propiamente por el catastro, como puede ser toda la cobertura de ruta, la cobertura hidrográfica, etc. Pero básicamente el parcelario catastral, que implica el dato de la parcela y el dato del propietario y el dato evaluatorio, va a estar en formato gráfico alfanumérico, georreferenciado, con su correspondiente metadato, es decir, especificando cuál es el origen de ese dato. Y evidentemente que en el contexto de que estamos hablando, los gobiernos locales son los primeros destinatarios. ¿Por qué? Porque el proyecto indica, nos obliga a que el diseño se haga para que la base esté en línea con los municipios. Es decir, habrá una interfaz dentro de la programación del sistema, que veíamos como la segunda etapa, primero la obtención del dato, la segunda la programación del sistema, el armado de Habrá una interfaz dedicado a la comunicación con los municipios, que tendrá un ida y vuelta en algunos temas que vamos a ver en unas par de diapositivas más adelante. El segundo importante, digamos, o de trascendencia, es el registro de la propiedad inmueble, con quienes hoy ya estamos trabajando en línea, si se quiere, porque hacemos la actualización de los datos de las nuevas escrituras que ingresan y reciben ellos los datos de las nuevas parcelas que se crean. Eso se hace por un mecanismo automatizado. La idea es que también el proyecto tiene que prever una interfaz con el registro de la propiedad inmueble. Por supuesto, la IDE, que podemos decir que es destinatario del proyecto, porque es esencialmente, tal como lo estamos haciendo hoy, con todo lo que tenemos disponible, va a ser destinataria de toda esta información. Todo lo que se produzca en la base de datos va a estar disponible en la IDE, y esto no es porque... perdón, tenía previsto ahí un archivito que muestra, no hay un lector PDF acá, tenía previsto un archivito que muestra que en realidad la ley 26.209, incorporada en el Código Civil, establece que los catastros de toda la provincia están constituyentes fundamentales de las IDES, es decir, es por lógica que la información catastral tenga que estar incorporada en la IDE de Río Negro. Y bueno, de ahí en más, cualquier usuario
llámese organismo provincial, llámese institución, empresa, colegios profesionales, cualquier organismo nacional o provincial, cualquier ciudadano podrá tener a través de una interfaz web de uso el acceso a la información. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, de alguna manera quisimos mostrarlo. Yo no soy tampoco muy especialista en este tema de las comunicaciones, pero con la ayuda de nuestros especialistas en informática, la idea es que habrá servicios, fundamentalmente un servicio de datos, un servicio web y un servicio de catálogo de datos que sostiene el origen de la información, que será probablemente muy transparente para el usuario, porque en el medio esto va a estar provisto a través de internet e intranet, y no hay, digamos, eventualmente está claro que no podremos tener, al menos en principio, 39 municipios en línea con la base de datos catastral. Podrá ser que en algunos casos haya que llevar la información en CD o en DVD o la veremos proveer de alguna manera. Pero el sentido del proyecto es justamente que la información hoy se comparte en el lugar donde todos compartimos todo. Entonces, básicamente esto va a estar disponible, además de las otras herramientas para los casos en donde no haya acceso web. Estos objetivos tienen, para lograr todo esto, tenemos previsto también, dentro del contexto del proyecto, una capacitación del personal de la gerencia de catastro y de los municipios y comunas. No estamos hablando de capacitación en el uso de la herramienta, como la que estuvimos viendo recién en la presentación anterior, sino que estamos hablando de capacitación en el uso de estas interfaces de las que hablábamos recién, que va a haber entre los municipios y la provincia. Y también hay previsto la provisión a los municipios, los 39 municipios, de un equipamiento tecnológico mínimo, con la intención de que no tengan que distraer ni siquiera por ahí un escritorio o una computadora específica para estar conectados, o para poder procesar la información si la procesan en línea. También está previsto que se les, digamos, provea al menos una computadora. Lo importante de esto que hay que destacar también es que no es que todo el mundo va a ver todo. La idea, el concepto elemental es que cada municipio tendrá acceso con roles y permisos específicos, de manera que podrá ver, podrá capturar y bajar para su uso la información parcelaria de su jurisdicción. A ver, algunos ámbitos de aplicación en los que podremos trabajar en esta ida y vuelta que mencionábamos antes, entre la provincia y los gobiernos locales. El primero, el lógico, que es natural de este proyecto, que es el registro parcelario. Es decir, ahí va a estar disponible para que lo usen, y lo mismo que la evaluación. Pero podemos agregar algunos otros ámbitos de trabajo en los que eventualmente podríamos dedicarnos a trabajar juntos. Uno de ellos es lo que acá hemos puesto como derechos informales. Nos hacemos referencia a lo que es ocupación territorial que no está incorporada en el registro catastral. Como decía, Catastro tiene la responsabilidad de registrar todo lo que oficialmente se tramita por plano de mensura, y eso significa que hay una causa jurídica o vigente o a futuro. El caso de la prescripción, por ejemplo, es una causa jurídica que eventualmente a futuro puede llegar a dar lugar a un título, pero como se requiere el plano de mensura, esa es información que consta en el registro catastral. Ahora, cuando hay ocupaciones de hecho, poseedores de hecho, ese es un dato que no ingresa de ninguna manera, a menos que o lo hacemos en un ida y vuelta con el municipio, que el municipio nos provea la información, nos dice, esta es el área, estos son la magnitud de la ocupación, estas son las calles que se están abriendo, o esta es la cantidad de gente en este espacio territorial, o podríamos eventualmente captarlo desde la provincia. Esto sería posible porque dentro del proyecto, yo lo voy a mostrar después,
hay dos componentes, un componente que tiene que ver con lo que estábamos charlando hasta acá y lo segundo que tiene que ver con el equipamiento. En el segundo componente, la adquisición de equipamiento, está previsto la compra de un dron, los famosos avioncitos, que básicamente tienen como objetivo la actualización de mejoras, pero que también podrían usarse para detectar las ocupaciones que existan y cargarlas a la base de datos catastral. La visión, de alguna manera, es que el catastro históricamente ha sido siempre el registro de los derechos formales, es decir, allí donde hay una causa jurídica que determina un polígono de límite, que se mide, se representa en el plano, ingresa al registro catastral y ese es el dato que publicamos, el estado parcial que publicamos. La visión, decía, es que poco a poco los catastros tendremos que empezar a incorporar esta otra información, porque también, más allá de la seguridad jurídica que debemos ofrecer, desde el catastro a la transacción inmobiliaria, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay mucho ¿cómo lo puedo decir? Hay un aspecto social en esto de las ocupaciones que, si bien no es atinente a la función catastral, sí es atinente a la acción de gobierno y sobre todo los gobiernos locales. Entonces tiene lógica pensar que en los catastros avancemos en incorporar este tipo de datos. Otro ámbito de interacción sería los casos en donde sobre las parcelas existentes, sobre el parcelario existente, se establezcan o se incorporen restricciones o afectaciones de alguna naturaleza. Esto también, si bien Catastro incorpora en el registro los planos de restricciones del tipo servidumbres, podría haber algún otro tipo de restricción o servidumbre en el ámbito municipal que merezca que conste, haciendo una ida y vuelta, en la base de datos provincial. La actualización domiciliaria, bueno, ya han hablado bastante del tema, Catastro puede incorporar y puede poner a disposición. De hecho, en el proyecto vamos a tener, se ha solicitado que además de la digitalización del parcelario se hagan los ejes de calles. Nosotros tenemos una cuestión aparte con eso, que además no tiene que ver con la codificación de la numeración y todo la problemática de la actualización domiciliaria, sino que tiene que ver con la cuestión de planos de valores. También, digamos, sería este tema de mantenimiento de domicilios un ámbito de interacción. Otro aspecto interesante para trabajar en un ida y vuelta está en el tema de los servicios y zonificaciones que podrían intervenir, no lo hacen en este momento, pero podrían eventualmente intervenir en la cuestión de la forma de determinación de la imposición del impuesto. De hecho, seguramente intervienen en las tasas. Y finalmente también podríamos trabajar en conjunto en mantener un observatorio de valores. Este es una base de datos que actualmente se lleva en la provincia, en donde se cargan los valores de venta de mercado detectados que se permiten a posteriori, por comparación, digamos, por análisis, determinar cuál es el valor catastral. El proyecto a la fecha, luego de 4 o 5 años de iniciado formalmente, digamos, y luego de que tomara impulso a partir del año 2012 aproximadamente, el proyecto a la fecha tiene esta situación. ¿Esto tampoco va a andar? Sí. El préstamo BID prevé, digamos, la invitación a las empresas consultoras, la conformación a posteriori de la presentación de las empresas consultoras, que pueden ser las contratistas para hacer este proyecto, para capturar la información, para hacer el sistema informático, la posterior construcción de una lista corta de entre todas las empresas que se presentaron. La lista corta tiene que estar forzosamente formada por 4 empresas nacionales, no, 4 extranjeras y 2 nacionales,
lo que están viendo es la lista de las empresas, 16 empresas que se presentaron, que mostraron expresión de interés, como se dice en la jerga del banco, y abajo las 6 empresas que conformaron la lista corta. De estas, esta es lo que resultó de la invitación y la evaluación de antecedentes. Como decía, el proyecto tiene dos componentes desde el punto de vista licitatorio: la licitación de sistemas, que podríamos llamarlo de esa manera, que es la captura de los datos y la programación, la construcción de la geodatabase, etc. Y por otra parte, otra licitación independiente que tiene que ver con la adquisición de las computadoras. Es decir, hay que adquirir servidores, computadoras, el dron que mencionaba antes. En este tema, la situación actual es que ha habido en la licitación del sistema una evaluación técnica. La operatoria, la mecánica del operatorio del banco es que las 6 empresas que resultaron, que conforman la lista corta, tienen que recibir una doble evaluación. Presentan 2 sobres independientes, uno técnico para todo el aspecto técnico y uno económico en función de si el aspecto técnico resultó dentro de unos parámetros mínimos. La evaluación técnica se efectuó oportunamente. De esa evaluación técnica resultó que en principio, en verdad, de las 6, 2 se retiraron. Quedaron 4 y de las 4 una no alcanzó el puntaje mínimo técnico, con lo cual no pudo pasar la evaluación económica. En la evaluación económica también, la evaluación de precios también efectuada, y a posteriori, estas dos evaluaciones, la técnica y la de precios, tienen todo un proceso de gestión frente al Banco Mundial. Nosotros actuamos, la provincia actúa a través de la UPCEF, la Unidad Ejecutora de Financiamiento Externo Local de la provincia, la cual actúa con la Unidad Ejecutora Central de la Nación, la cual actúa con el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo esto tiene un proceso permanente de ida y vuelta, en donde todo tiene que terminar con una no objeción de parte del banco en cuanto a lo que se está actuando. La evaluación técnica y la evaluación de precios ya tuvieron la no objeción, es decir, que ya está resuelto cuál es el puntaje de estas 4 empresas que terminaron compulsando y cuáles son los puntajes que correspondieron desde el punto de vista de la propuesta económica. La evaluación combinada, que tiene una fórmula especial, en realidad nosotros pedimos que se le diese un peso de un 70% a la evaluación técnica y un 30% a la evaluación económica en cuanto a la cantidad de puntaje para llegar a terminar con la evaluación final. Esta evaluación combinada está a consideración del Banco Interamericano de Desarrollo y es justamente el paso que nos está faltando para que, una vez dada y aprobada esa evaluación, podamos firmar ya el contrato para empezar las tareas. En el tema de la licitación de bienes, el pliego específico de adquisición de computadoras, servidores, el dron, una serie de equipamientos, entre los cuales está incluido el equipamiento para los municipios, también fue abierta la licitación recientemente, hace aproximadamente un mes, y ahí también está a consideración del Banco Interamericano la no objeción, pero tenemos ahí un temita pendiente que va a ser ver cuál es la mecánica para pedir que se presenten, porque algunos de los ítems que se solicitaban quedaron libres, quedaron abiertos, nadie presentó oferta, con lo cual estamos tratando de saber qué instrucciones recibimos del banco para volver a pedir dentro de la misma licitación o hacer una licitación aparte por esos equipamientos que no fue cotizado. El proyecto, si bien inició en el ámbito, las charlas y las discusiones y los consensos se lograron primero en el ámbito provincial, fue puesto oportunamente en conocimiento y fue invitado a participar todos los municipios de la provincia
a partir de una gacetilla que se distribuyó desde la agencia de recaudación y del ministerio, explicando un poquito más, un poco sucintamente y solamente por escrito, explicando un poquito todo esto que yo les estoy comentando en esta presentación. Esa gacetilla iba acompañada por un acta compromiso en la cual, a voluntad del municipio, se firmaba un acuerdo de decir, sí, parece que nos parece que este proyecto es interesante y estamos de acuerdo que se lleve adelante y estamos de acuerdo en interactuar con la provincia para tener esta información básica a disposición. Los municipios que ustedes están viendo ahí son los que firmaron en su momento esa acta de compromiso. Obviamente esta es una excelente oportunidad para invitar a que los que no firmaron accedan a nos acompañen en esta propuesta. Vamos a seguir haciendo algunas visitas específicas para ver si logramos llegar a estos acuerdos. Y por otra parte, la gerencia de catastro, por fuera, digamos, de lo que es, más allá de lo que es la propuesta del proyecto, ha estado firmando algunos acuerdos de reciprocidad. Es decir, estos son ambientes desde los cuales la provincia y la municipalidad está trabajando, son formalizaciones de esta propuesta de trabajar juntos en datos comunes que son básicos y elementales. Los acuerdos de reciprocidad implican que desde Catastro de la provincia y las áreas catastrales de cada municipio nos ponemos en contacto, interactuamos, compartimos los datos que tenemos, cada municipio hace su acuerdo de reciprocidad en función de su situación especial, en qué datos dispone y qué datos le interesa tener. Esta imagen, como las que ustedes vieron de las personitas que caminan, mostrando que los datos están vivos y que el problema no es captar el dato, sino mantenerlo actualizado, se las robé, porque está bien decirlo así, de una presentación que en el 2009, creo que fue en Córdoba, hizo el entonces director del Catastro Español y a posteriori una de las principales referentes del Catastro Español, Amalia Velázquez, o Velasco, porque me parece que sintetiza esencialmente, más allá de todas las aplicaciones técnicas y de todas las palabras, sintetiza la esencia de lo que queremos. Ese es el catastro que queremos. El catastro que queremos para todos, para los municipios, para los ciudadanos, para los empresarios, para los profesionales, para cualquier persona. Queremos un catastro abierto, compartido, que no solamente dé seguridad jurídica, sino que sea un servicio de datos, que no se duplique la información, que no se duplique el esfuerzo. Justamente la gente de Catastro de España nos contaba en esa oportunidad qué es lo que significa esto de compartir información. Como ustedes saben, en la hecatombe que vivieron económica desde el punto de vista de la caída de los valores inmobiliarios, les privó a los catastreros de España de uno de los argumentos que normalmente se suelen usar cuando uno quiere ir a pedir el presupuesto a las autoridades para hacer catastro. ¿Cuál es? Y vamos a recaudar más. Si yo digo, miren, necesito presupuesto porque voy a hacer el sistema de información geográfica, porque voy a incorporar mejoras, y como voy a incorporar mejoras vamos a recaudar más, entonces dame la plata porque te voy a traer más plata. Bueno, cuando el mercado inmobiliario en Europa se desplomó, este argumento desapareció para los catastros. Entonces salieron a buscar un argumento para decir, necesito fondos para hacer catastro. Entonces se tomaron el trabajo de contratar una consultora privada y hacer una investigación durante un año. Cada vez que Catastro ponía a disposición de alguien, fundamentalmente de un organismo público, provincial o nacional, de un colegio, de cualquier, digamos, solicitante, le preguntaban al solicitante, si vos tuvieras, ¿cuál es tu opinión? Si vos tuvieras que hacerte este dato por vos mismo, ¿cuánto te costaría? Horas hombre, equipamiento. Hicieron una compulsa permanente de este tipo de datos
y llegaron a la conclusión de que si incorporar mejoras les daba 10 de ganancia, compartir la información que tenían para que los demás no gasten tiempo y esfuerzo para tenerla, les daba 100 de ganancia. Entonces desapareció prácticamente el argumento de por qué tenemos que tener el catastro actualizado y por qué los datos de catastro tienen que estar disponibles para todo el mundo. Y eso es para mí lo que significa esta imagen. Significa el catastro es de todos. Está bien, tendremos algunos unas responsabilidades y otros otras responsabilidades, pero los datos de catastro tienen que ser de todos y tienen que estar a disposición de todos. Con múltiples funciones, de ahí lo de catastro multifinalitario, si no estamos hablando solamente del catastro para que se genere el folio real en el registro de propiedad inmueble adecuadamente con la nomenclatura que le corresponde, ni tampoco para los fines tributarios, sino que hay infinidad de funciones en las cuales el catastro puede ser útil. Esto es más o menos un pantallazo muy rápido de lo que es el proyecto catastral de la provincia y de los municipios, o de los municipios y de la provincia, y el estado de situación que tiene. Lamento no haber podido mostrar los números específicos de las evaluaciones, etcétera, etcétera, pero básicamente digamos, hay 4 de las empresas que se presentaron, las 4 que recibieron, 3 que recibieron los mejores puntajes técnicos en escala, casi recibieron a la inversa el puntaje en precios, si no me recuerdo muy mal. Digamos que es como que evidentemente la empresa que tiene más capacidad técnica ha tenido mucho peso en su puntaje técnico y también aprovechó para poner mucho peso en su puntaje económico, es decir, aprovechó no, sufrió el peso del puntaje económico porque puso mayor valor, pero digamos que el resultado final que les comentaba, que tiene que ver con la evaluación combinada, apenas resulte aprobado por el banco, esperamos que eso sea para fines de septiembre, con un poquito de suerte y a nuestro favor, nos daría pie para iniciar el diálogo con la empresa que resulte ganadora, que hoy por hoy en verdad no sabemos cuál es. Es decir, sabemos quién obtuvo el mejor puntaje técnico, sabemos quién obtuvo el mejor puntaje económico y sabemos cuál es la posición, pero hasta que el Banco Interamericano de Desarrollo nos diga sí, esto está bien hecho, ustedes hicieron bien las cosas, no podemos decir quién resultó ganadora de este concurso, digamos, de esta licitación. Nada, hasta ahí lo que puedo contarles, ahora dispuesto a las preguntas que puedan llegar a tener. Insisto en este tema de la comunicación que oportunamente se hizo desde la Agencia de Recaudación Tributaria por parte del director ejecutivo a todos los municipios y les comento que, bueno, eventualmente en aquellos municipios en donde no hemos tenido todavía una respuesta, vamos a insistir, vamos a tratar de ver si los podemos visitar para ver si esto despierta la voluntad de trabajar juntos o realmente resulta interesante o no. Creemos que sí, porque esencialmente no se puede hablar, de ninguna manera se puede hablar de llevar adelante ningún tipo de gestión, sea en el nivel que sea, sin la información territorial básica. El 80%, dicen los expertos, de la actividad del hombre está relacionada al territorio. Y si Catastro tiene, además del parcelario, que bien podríamos tenerlo dibujado en cualquier contexto, pero además del parcelario, asociado al parcelario, la información jurídica, no hay otro ámbito en donde podamos tener esto para el uso que se necesita. Es decir, cualquier actividad que se requiera implica tener ese conocimiento. Bien, acá tengo una parcela, acá tengo una escuela, un hospital, acá tengo lo que corresponda. Bien, ¿de quién es la parcela? Y el único ámbito donde podemos encontrar esa respuesta, desde lo gráfico y de lo alfanumérico, es el catastro. Salvo que la consulta sea
específicamente de derecho, con lo cual vamos a registrar la propiedad inmueble. Pero me refiero a que esta integración gráfica alfanumérica para tener la información en un solo ámbito como un sistema de información geográfica son los catastros. Así que, bueno, gracias por la atención y si hay alguna pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Vi ahí que las localidades que no firmaron el acta acuerdo son Catriel y General Roca. ¿Tiene algo que ver con el tema petrolero, que justo son las localidades que tienen más yacimientos? No, entiendo que no. Es decir, no me permito, no puedo decir, no firmó tal municipio por tal razón o tal circunstancia. La experiencia que tuvimos, la gacetilla se distribuyó en octubre de 2013. Puede haber llegado noviembre en algunos municipios y todo lo demás. La experiencia que hicimos cuando hicimos las primeras comunicaciones, porque esto ameritó previamente un llamado telefónico a la mayoría de los municipios, a las autoridades de los municipios, intendentes o secretarios por lo menos, de parte del director ejecutivo, y una comunicación vía mail. En la mayoría de estos casos, cuando los fuimos a visitar a preguntar, bueno, cómo va la firma del acta compromiso, la respuesta es sí, está la firma y ya sale, pero justo el internet esta semana no está. Son cuestiones que tienen que ver por ahí con la operatividad de la autoridad, ¿no? con la disponibilidad que él tiene. Y por una cosa o por otra se fue demorando, pero no hemos detectado nunca una respuesta así, no, mira, no vamos a firmar porque pasa esto. Nosotros tenemos un problema, porque además no tiene nada que ver. Nosotros lo que estamos diciendo es, si cada municipio tiene que mantener su GIS, el que lo tiene funcionando, o hacer su GIS, a partir de un equipo de trabajo que tiene que digitalizar planos y cargar datos en una base alfanumérica que corresponden a las parcelas y al dominio y todo lo demás, es una dilapidación de esfuerzo que el ejemplo de España que yo mencioné muestra absolutamente aberrante. Entonces la idea es, si eso ya está haciéndolo la provincia, porque la ley nacional incorporada al Código Civil se lo impone, porque la ley provincial se lo impone, ¿qué sentido tiene duplicar el esfuerzo? Solamente decimos, nosotros hacemos este trabajo y esos datos están a disposición de ustedes, de todos en realidad, pero básicamente los gobiernos locales, nada más. Después, si en cada GIS local, por decirlo así, a la información parcelaria básica le agrega datos adicionales de su propio interés, es ámbito de jurisdiccional del municipio. No estamos diciendo que toda la información que hacen los GIS de los municipios tiene que sí o sí venir a catastro. No decimos eso, no correspondería. Eventualmente va a llegar algún día en que sí o sí todos vamos a poner esos datos en la IDE. Eso sí, o por lo menos aquellos datos que podamos publicar, los que no tengan algún tipo de restricción o de condicionamiento, sea de la naturaleza que sea. Pero no debería haber, en mi entender, no debería haber elementos de juicio como para decir no me conviene firmar el acta de compromiso, porque a quién no le puede llegar a convenir tener los datos parcelarios catastrales y los valores catastrales actualizados al día en línea gratis. Gratis no solamente por el costo del dato, gratis porque además la decisión de la provincia, a través del ministro de Economía, el licenciado contador Alejandro Palmieri, es el proyecto lo va a hacer la provincia. En esta operatoria, no sé si ustedes lo saben, pero la proporción es 90% del costo lo pone el banco, 10% es la contraparte de la provincia. En ese 10%, la provincia no le pide a los municipios que, siendo destinatarios esenciales del dato, aporten para la construcción, para la ejecución del proyecto. Para el municipio es gratis en la ejecución del proyecto y va a ser gratis la información. Así que no hay muchos argumentos, desde mi punto de vista al menos, como para decir no es de interés. Son cuestiones, me parece más bien... Bueno, sin embargo, yo tengo entendido que el municipio de Roca con el DACN está en el litigio por el límite y Catriel ha solicitado una ampliación de su ejido municipal. Y ¿esto se va a resolver en algún momento? ¿Va a haber alguna normativa para resolverlo?
Debería haberla, digamos, pero no es catastro el ámbito en donde eso se resuelve. Es decir, nosotros sí tenemos hoy ya disponible y está en la I de Río Negro, está una cobertura en donde están los límites jurisdiccionales de los municipios dibujados en base a la normativa que los estableció. Ahora, el ámbito de discusión lógico para determinar esos límites, modificarlos o lo que sea, debería ser lo que en su momento tuvimos, que era la comisión de límites dentro de la legislatura provincial, que hoy por hoy no funciona, no existe, y esa sería la autoridad, y a partir del mandato de esa autoridad, nosotros sí podemos tomar la cobertura de límites jurisdiccionales y actualizarla. Pero no podemos intervenir ni en la definición ni en la discusión, simplemente aportando el dato que se tiene, la historia, los conocimientos técnicos, desde el punto de vista de la jurisdicción político-institucional no se puede hacer nada de catastro. Rodolfo, entre los datos que se van a registrar, y un tema que es muy importante para muchos municipios, y bueno, casi los más poblados, es el tema de la línea de ribera y la cota máxima de inundación y todas esas cosas que determina el DPA. ¿Eso tendrá su representación catastral en el reglamento que van a hacer? A ver. Así como están las servidumbres del paso del ferrocarril. Sí, hay una actuación administrativa catastral específica que un expediente de fijación de la línea de ribera que tramita como autoridad competente el Departamento Provincial de Agua. Sí. Ahora, nosotros ese dato, digamos, el límite, podríamos, en la medida en que esté determinado y plasmado en un documento cartográfico, incorporado en el registro catastral, lo podemos no solo representar y publicar, digamos. Ahora, no es que tampoco, como en el caso que mencionaba recién, nosotros tengamos la responsabilidad de hacer esa declaración. No, por supuesto. Sí, perfecto. En la medida, claro. Está bien. Lo que sucede es que por allí, digamos, es un proceso, es un dato que no está... hay que diferenciar la línea de ribera teórica que ha determinado el DPA en función de su cálculo y su modelación del río con la línea efectivamente determinada. Entonces, cuando nosotros ingresa un plano diciendo la cota tanto del Nahuel Huapi es esta y viene dibujado, eso es un límite que se representa. Cuando viene una mensura y hay que representar el DPA, pone la restricción y dice, mire, su derecho llega hasta acá, pero en realidad acá está la línea de ribera y esto queda dentro del dominio hídrico, ese límite medido y representado en el territorio por el emisor también se incorpora, pero se va incorporando en la medida que ingresa, por un expediente, digamos. Eso es lo que mencionaba antes. Nosotros desde el punto de vista formal no podemos incorporar en el contexto del derecho administrativo, del derecho registral, es decir, con todas las condiciones que implica la registración catastral, nada que no venga en un documento que pueda ser evaluado, que pueda ser incorporado, que pueda ser inscripto, pero sí podríamos, como es el caso de Línea Rivera, pero sí podríamos tener, si el DPA lo comparte, no me parece lógico, lo estoy pensando en voz alta, pero lo lógico sería que por ahí el DPA comparta toda la información que tenga en la IDE. Entonces yo podría, teniendo el parcelario de catastro oficial, superponer la capa del DPA diciéndome, mira, esta es la línea teórica de Rivera. Pero sí, solamente vamos a tener registrado aquello que se incorporó por expediente de mensura. Sí, está clarísimo eso, pero a mí lo que me preocupa es porque la línea de Rivera, la cota máxima o línea de inundación, de acuerdo a la reglamentación del DPA, son restricciones al dominio, en realidad, porque ¿sí? Regulan el uso posible. ¿Sí? Y eso debería estar representado hasta en el título de propiedad. Sí, de hecho resulta así cuando se hace la determinación. Es decir, cada mensura que tiene límite con un curso de agua requiere el visto bueno, o con la red de riego, requiere el visto bueno del DPA. Sí. Cuando va el DPA dice, no, lo que decía recién, el DPA le dice al profesional actuante, bueno, vos
tenés por título, tu comitente tiene por título hasta acá. Pero ocurre que acá hay una línea de ribera y además las líneas pues, solidarias que le siguen. Sí. Cuando el DPA da esa instrucción en el expediente y obliga a esa determinación, nosotros obviamente la tenemos incorporada. Porque